Bueno, buenas tardes. Vamos a empezar nuestra sesión de hoy y vamos a ver si la retomamos por donde la dejamos el día anterior, que era pues por los distintos modos de configuración del direccionamiento de DHCP con Slack solo, con Slack más DHCP sin estado, o con Slack más DHCP con estado. Recordad que el último día tuve unos problemas con mis máquinas virtuales. Vamos a ver si hoy el ordenador se porta un poquito mejor y podemos conseguir el resultado que esperamos. Recordad que teníamos esos tres modos. Si no tenemos un DHCP, con IP versión 6, el router puede entregar algunos parámetros de configuración al ordenador o al dispositivo cliente de la red, pero esa información va a ser parcial. Entre otras cosas, no va a haber información relativa a quién es el DNS, y es una información esencial para luego poder navegar desde la red. ¿De acuerdo? Por tanto, lo que es interesante es que, además de esta opción, podamos disponer de un servidor de DHCP v6 en la red que nos proporcione el resto de los datos necesarios, o incluso que esos datos que nos proporcione queden registrados en la versión con estado. Bien, para retomar las cosas por donde las dejamos, he preparado este pequeño esquema de red. No sé si estáis viendo el GNS3. Sí, lo estamos viendo. Sí. Estupendo. Donde, esta vez, en lugar de hacerlo con un router Cisco, vamos a hacer un Slack simple, sin servidor de DHCP, con un MikroTik. ¿De acuerdo? Y vamos a empezar poniendo en marcha el MikroTik. Con lo que en un momento vamos a empezar a configurarlo. Vamos a ver, en un momento que esto se ponga en funcionamiento, nos dé consola, entramos con el Winbox. Vale, ya tenemos la consola, por tanto vamos a ejecutar el Winbox. Y lo tenemos. Fijaos que ahora este MikroTik se está mostrando en Winbox tanto por IP versión 4 como por IP versión 6, ya que antes, cuando estaba preparando el entorno, le he habilitado IP versión 6 a esa máquina virtual, ya que por defecto, aunque el paquete de IP versión 6 lo tiene instalado, por omisión lo tiene sin habilitar. Yo ya lo tengo habilitado para avanzar un poco más fluidamente en la sesión. Vamos a conectarnos. Vale. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es en la interfaz correspondiente del MikroTik, la que tenemos conectada a nuestra red, sería esta interfaz de aquí, sería la interfaz 0, es ponerle una IP de versión 6, una IP de las globales, porque ahora, si veis, en la Ether 0 tiene una IP, pero es únicamente una link local, con lo cual esta no nos sirve. No nos sirve para la autoconfiguración del resto de la red. Por tanto, vamos a añadir una IP, por ejemplo, siguiendo los ejemplos anteriormente, 2001 DB8, café, porque es nuestra hora del café, y vamos a ponerle dos puntos, por ejemplo, 1, con máscara, con prefijo 64 en la Ether 0. Y muy importante que esté marcado el advertise. El advertise va a enviar los mensajes de anuncio de router, ¿de acuerdo? Y va a permitir también a los PCs que envíen la solicitud de router
y que el router conteste con un anuncio de router. Aplicamos y en el momento en que se pone en negro, porque primero hace unas comprobaciones para que comprobemos, o el router compruebe que no hay duplicados, y ya tendríamos IP en esta interfaz. Fijaos que en el esquema no hay ningún servidor de DHCP, ¿de acuerdo? Entonces vamos a iniciar esta máquina virtual. En esta ocasión la he hecho con VMware para no tener los problemas que tuvimos el otro día con VirtualBox. No sé, se me agotaban los recursos. Y vamos a ver ahora cuando este Windows 10 arranque, si es capaz de obtener una dirección IP en esa subred, que sea concretamente la 2001 DB8 Café 0. Esa es la subred que hemos definido en el router MikroTik. Más que en el router, en la interfaz 0 del router MikroTik. Vamos a ver, entramos. Y nos vamos a ir al símbolo del sistema y hacer un ipconfig/all y vemos efectivamente que tenemos una dirección IP 2001 DB8 Café 0, que es lo que se esperaba porque es la subred de la interfaz del router, y luego tenemos toda una serie de números a priori aleatorios que se habrá autoasignado el propio PC. Esta IP no queda registrada en ningún otro sitio más que en el propio PC. Además, nos tenemos que fijar cuál es la puerta de enlace predeterminada que se ha puesto el PC. Fijaos que en este caso, ya lo decíamos en una sesión anterior, va a ser una IP de link local, que deberá coincidir con la IP de link local del router MikroTik, en este caso, en nuestra red. Vamos a comprobarlo. Es una que acaba en FE09600. Si nos vamos a Winbox, vemos que efectivamente en Ether0 tenemos una que acaba en FE09600, que es la que está empleando, en este caso, el Windows como su puerta de enlace. De paso vamos a poner en marcha un Docker, ¿vale? Al cual en su configuración, vamos a abrir la configuración del Docker, es importante haber puesto que queremos que nuestra ETH0 utilice, en este caso, INET6. INET6 sería la configuración IP para IPv6. En modo auto. Habrá que tener en cuenta una cosa, y es que cuando nosotros configuramos al router para decirle con qué opción tiene que proporcionar la configuración a los clientes, a los dispositivos de la red, fijaos que hablamos de tres modos. El modo Slack, el modo Slack con DHCP sin estado y el modo Slack con DHCP con estado. Sin embargo, los sistemas operativos pueden tener unas opciones predeterminadas o activadas en cuanto a cómo prefieren obtener su dirección IP. Evidentemente, si un sistema operativo quiere obtener una IP por DHCP, digamos, con estado o sin estado, y el servidor DHCP no se encuentra en la red, pues evidentemente por DHCP no la obtendrá. En algunos casos, como el caso de Linux, si pusiésemos un Debian, va a depender de la distribución y de cómo esté configurado el entorno de red. Pero vamos a poder especificar si queremos que esa dirección IP sea por autoconfiguración sin estado o sea por autoconfiguración con DHCP.
Vamos a poderlo decir de manera explícita, independientemente de lo que tengamos puesto en el router. En el caso de Windows, tiene activadas las dos opciones. Si nos vamos a la máquina virtual de Windows, que tiene que estar por aquí, fijaos que hay aquí dos opciones que pone DHCP habilitado, sí. Configuración automática habilitada, sí. Es decir, que para Windows, en el caso de haber un DHCP, aunque nosotros lo hubiésemos puesto en el router, que la opción es sin manejo y solo con Slack, Windows va a insistir y va a continuar con el protocolo DHCP versión 6, aunque el router no se lo haya dicho. En cambio, en el Linux ya dependerá de nosotros como administradores lo que pongamos. Si lo ponemos en auto, pues no va a hacer uso de un DHCP server, pero si lo ponemos en modo DHCP, sí que hará uso de un DHCP server. ¿Entendéis? Es decir, que las opciones que envíe el router van a ser opciones que en algunos casos los sistemas operativos le van a hacer todo el caso del mundo y en otros casos van a ser una mera indicación, ¿no?, de cómo tiene que comportarse el sistema operativo, pero el sistema operativo después hará lo que tenga que hacer según cómo esté preparado su entorno de red. No sé si me explico. ¿Estáis? Sí, sí. Sí. Vale. Vamos a poner en marcha, lo dicho, este Docker. Start. Ya lo tenemos arriba. Y vamos a hacer un ifconfig. Y vemos también que ha resuelto una IP versión 6 también dentro de la misma red como se esperaba. ¿De acuerdo? Y debería poder hacer ping al router. Ping 6 en este caso a 2001 DB8 café 1 y obtiene, como era de esperar, ping de nuestro router. Hasta ahí está todo claro, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, pues vamos al ejemplo donde nos quedamos el otro día. Vamos a abrir nuestra red con Slack y DHCP sin estado. Esta de aquí. Se cierra esa otra. Se me desmonta un poquito esto porque cambio la resolución de pantalla para poder emitir a una resolución normal y se me mueven las cosas de sitio. Vamos a intentar esto ahí. Se ve mejor, ¿verdad? Sí. Vale, pues vamos a ir pasito a pasito haciendo la configuración de esta red. Y vamos a hacerlo como deberíamos abordarlo desde el principio. Lo primero que tenemos que hacer es preparar el router, ¿vale? Entonces vamos a poner en marcha el router, R1, ¿vale? Ahí está arrancando. ¿Vale? Y vamos a pasar a configurarlo. Lo primero de todo va a ser activar, como siempre, IP versión 6 y sus mensajes de anuncio. Para ello, la orden IPv6, unicast routing que hemos puesto ahí arriba. Seguidamente vamos a ponerle una IP a la interfaz
donde los clientes de la red van a hacer esas peticiones. Sería en este caso la E00, tanto int E0/0, y le ponemos una dirección IP. IPv6, address, es lo mismo, 2001 DB8, café 1/64. ¿Vale? Que no se nos olvide ponerla en marcha. Lo vamos a poner en el orden que se ha dicho ahí. Vamos a poner del flag IPv6 md other config flag, que lo que hace es decirle a los clientes que el resto de la configuración IP la puede obtener desde un servidor DHCP, pero será sin estado. Es decir, que ellos mismos se ponen la IP, no se registra en ninguna parte, pero otros parámetros como el DNS lo van a obtener de un DHCP. Y ponemos la interfaz en marcha. ¿De acuerdo? Creo que en este caso ya estaba up. Vale, lo siguiente va a ser, lo lógico es poner el DHCP en marcha antes de poner en marcha el cliente. No tiene sentido que lo intentemos hacer al revés. Vamos a arrancar un DHCP server, en este caso está corriendo en un Windows 2019. Básicamente es muy parecido al 2016. Vamos a esperar a que arranque. Salva, pero el comando del flag ese, ¿Sí? ¿qué es lo que hacen si desvía al servidor para que le dé la IP? No desvía a ningún sitio. Informa al cliente que el resto de los parámetros, si es que los quiere, los tiene que obtener por DHCP. Vale. ¿Vale? Está informando al cliente. En ese caso, el cliente, si quiere el resto de la información, tiene que iniciar un protocolo DHCP versión 6. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a entrar. Vale. Aquí, antes que nada, yo ya he tenido que configurar una IP estática para el servidor. Como es lógico, los servidores deben disponer de IPs que no cambien en el tiempo para que siempre puedan ser localizados en una misma dirección. Entonces, si nos vamos a ver cuál es la configuración de esta máquina, vamos a verlo por aquí mismo. Vamos a Ethernet, vamos a las opciones del y vamos a las propiedades, por ejemplo. Veremos que ya tiene una dirección que es la 2001 DB8 café, 2019, bueno, haciendo referencia a la versión de Windows, ¿de acuerdo? Y además se ha puesto a él mismo como servidor de DNS. Bien, vamos en esta máquina a abrir ahora mismo el servidor de DHCP, que ya está configurado también, con un ámbito en IPv6, que hace referencia justamente a esta red, la de 2001 DB8 café. Y vamos a las concesiones de direcciones y vemos que ahora mismo tiene una concesión, pero a él mismo. Se da una dirección a sí mismo desde DHCP. ¿De acuerdo? Esto no es importante.
Lo que es importante es que no haya otras cosas para que luego no nos dé ningún tipo de confusión. Pero esa es la que has puesto tú estática, ¿no? No, eso es una segunda dirección de IP versión 6 que se ha podido dar a sí mismo. ¿Vale? Bueno, vamos a poner en marcha este Windows, un Windows 10. Y vamos a ver si ahora todo funciona como esperamos que funcione. Y ese Windows 10 obtiene su dirección IP de manera dinámica, obtiene además los parámetros adicionales que están configurados aquí, las opciones de servidor. Esas opciones de servidor indicarán que el DNS es 2001 DB8 Café 2019 y que están las máquinas que obtengan IP dentro de una red cuyo nombre de dominio es olimpo.asics. ¿De acuerdo? Vamos a ver cuando arranque este Windows 2010. Cuesta un poquito. Vale, ya está aquí. Vamos a ver si podemos entrar. Y lo primero que vamos a ver desde la línea de comandos es qué dirección IP hemos obtenido. Vale, vemos que es una 2001 DB8 Café dentro de la red que nosotros pretendíamos estar. ¿Vale? Hasta ahí está todo bien. Además, que el servidor de DNS es el que esperábamos, 2001 DB8 Café 2019, y que se encuentra en un dominio llamado olimpo.asics. Y si todo ha ido bien, en las concesiones de direcciones, vamos a actualizar, efectivamente no hay ninguna dirección nueva registrada. Quiere decirse que esta concesión de dirección IP ha sido automática, sin estado, y que el Windows 2019, en este caso, lo único que le ha otorgado al cliente ha sido su dirección de servidor de DNS, así como su nombre de dominio. ¿De acuerdo? ¿Cuestiones? ¿Alguna cuestión al respecto? De momento no. No. Vale, pues vamos a hacer en esta topología una pequeña modificación, y es que vamos a quitar este R1, o vamos a pararlo, y vamos a incluir un MikroTik. Este MikroTik lo vamos a conectar al switch. Por ejemplo, ahí. Y vamos a hacer que yo me pueda conectar al MikroTik a través de una nube. Vale. Esta configuración. Y vamos a poner este MikroTik en funcionamiento ya. Voy a ejecutar un script para renombrar sus interfaces.
porque así luego la configuración es más sencilla. No es que sea más sencilla, es más lógica. ¿Vale? Y ahora desde Winbox, que lo tenemos aquí, vamos a ver este MikroTik, nos conectamos a él y fijaos, lo primero es que no tiene IP versión 6 habilitado, porque lo acabamos de poner y está todavía sin ningún tipo de configuración. Por tanto, lo primero será habilitar IP versión 6 desde System, Packages, IPv6, Enable, y desde System le hacemos un reboot para que tome efecto esta configuración. Por tanto, ahora tendrá que reiniciarse esta máquina, tardará un poquito, y en cuanto la terminal nos dé el prompt, nos volvemos a conectar desde Winbox. Ya tenemos prompt, por lo tanto, vamos a salir de aquí y reconectar. Vale, ya está IP versión 6 activo. Vemos que aquí en el menú ha aparecido IPv6. Lo primero, como siempre, va a ser darle una dirección IP a la interfaz que está conectada a nuestra red, a la Ether0. Vale, vamos a poner aquí interfaz 2001 DB8. Vamos a hacer un cambio. En lugar de poner 2001, vamos a poner 2020. Solo por probar. Y 1. Aplicamos, pero asegurándonos de escoger la Ethernet que nos toca, que es la 0, y que esté marcado la opción Advertise. Aplicamos. OK. Y ahora lo que vamos a hacer, importante, es establecer las opciones. Y aquí lo tenemos en ND. Fijaos que en el Cisco era IPv6 ND y algo más. Y aquí tenemos la opción ND por separado, donde vamos a escoger que queremos la opción Other Configuration. ¿De acuerdo? Aplicamos. OK. Y ahora nos vamos a la máquina virtual de Windows 10. Creo que era esta. Ya he encontrado una red nueva. Es decir, el router se ha anunciado. Hacemos un ipconfig/all y ahí tenemos la 2020. Todavía tiene la 2001 porque esa todavía no ha caducado por DHCP. Vamos a abrir la configuración de red. Ethernet. Y vamos a deshabilitar el adaptador y volverlo a habilitar. Y comprobar de nuevo cuál es la configuración IP. Y ahí tenemos que ahora sí tiene únicamente la 2020 DB8 Café. Y como siempre, ha obtenido Olimpo ASICS, y lo habrá obtenido del servidor de DHCP, y ha obtenido como servidor de DNS 2001 DB8 Café 2019. Como veis, la dirección que se ha impuesto es la 2020, que coincide con la del router. Ese también lo ha detectado. Y en el 2019, en el DHCP, como era de esperar, no hay ninguna nueva dirección, porque el DHCP lo único que le ha dado es DNS y nombre de dominio. Ya está. ¿De acuerdo? OK. Perfecto. Vale, pues vamos a cerrar este proyecto. Y vamos a la tercera posibilidad, que es hacer
Slack más DHCP con estado. Vamos a abrir un proyecto para esto. Lo mismo de antes, voy a mover esto un poquito, a ver si me deja. Ahí lo tenemos, se ve un poquito mejor. Y es una red como la de antes, formada por un router, un servidor de DHCP y un cliente, en principio, de Windows. Vamos a empezar, como hemos hecho anteriormente, poniendo en marcha el router y configurándolo. Lo primero, activar IPv6, IPv6, Unicast Routing. A continuación le damos una IP a la interfaz. DB8 café 2.2.1/64 y ahora en la configuración del flag le ponemos que es el manage config flag IPv6 md manage config flag. Con eso se le está diciendo al cliente que todo, absolutamente todo, incluyendo su dirección IP, tiene que ser entregada por un servidor de DHCP. No vale con que él se ponga la IP y ya está, sino que se la tiene que dar y registrar un servidor de DHCP. Activamos la interfaz y nos vamos seguidamente a arrancar el servidor DHCP. En este servidor, como en el caso anterior, también tendremos una IP. Va a ser la misma que teníamos antes. Es una clonación de lo anterior. Voy a abrir un PowerShell mismo para enseñaros la IP. Es decir, la 2001 DB8 Café 2019 es la IP de este host. Me está llamando por teléfono. 2001 DB8 Café 2.2.2019 tiene una secundaria que es la 4938. También en esa misma red. Vamos a ir al servidor de DHCP y tenemos en el ámbito de IP versión 6 una concesión a él mismo. Esa es la secundaria que tenía, ¿no? Probablemente coincida con la secundaria. No, tampoco es esa. Es una adicional que tal vez sea más antigua de otra práctica anterior y que, bueno, en principio, no, la acaba de ceder ahora mismo, pero no la está ni siquiera mostrando. Puede ser que él mismo se la haya quitado. Vale, en cualquier caso, lo que tiene que ocurrir ahora, cuando pongamos esta máquina virtual en funcionamiento, la del Windows 10, debe ser que esa máquina obtenga todos los parámetros del servidor de DHCP. Vamos a ver si es así, ya que Pero y ahí sí que sale de concesión. debe concedérsela en este caso el servidor de DHCP, ya que el flag que hemos establecido en el router indica que el DHCP es quien se encarga de todo. Vamos a comprobarlo.
Vale, ya estamos aquí dentro. Vamos a ir a una línea de comandos. ipconfig/all. Y tenemos una dirección IPv6 dentro del rango establecido. Además tenemos el nombre de dominio que esperábamos. Tenemos el servidor de DNS que esperábamos. Y vamos a comprobar ahora si aquí tenemos una concesión nueva. Efectivamente, tenemos una que corresponde con el Windows 10 Olimpo ASICS. ¿De acuerdo? Una dirección que acaba en 9302. Y si nos vamos al Windows 10, la tenemos ahí. Una que acaba en 9302. ¿De acuerdo? Esa dirección IP ya no es autoimpuesta, sino que es una dirección IP que se la ha entregado el propio servidor de DHCP, junto con el resto de los parámetros. Vamos a añadir a esta red, en este caso voy a añadir un Debian, y lo vamos a conectar a este mismo switch. ¿Vale? Lo ponemos en marcha. Ahí está arrancando. Y lo que vamos a hacer es configurar Debian para que obtenga su IP por DHCP versión 6. Entonces ahora nada más arranca, voy a hacer esta pantalla un poquito mayor, a ver si se ve mejor. Sí. Vale, si ahora pongo un IP-A, voy a tener una IP versión 6, no sé si llegáis a verla, a ver si con esto Sí que se ve. la puedo señalar mejor, ahí la tenemos, ¿vale? Sin embargo, esa dirección IP, si nos vamos al servidor de DHCP, en principio no está registrada, no debería estar registrada en ningún sitio. Y es porque, lo que os decía antes, al sistema operativo le tenemos que indicar, si no se lo ha dicho nadie, cuál es su opción. Aunque el router le diga cuál es la opción, el sistema operativo tiene el derecho a escoger su opción. Otra cosa es que después los recursos estén o no estén en la red. Para Debian, para esta edición de Debian, su opción es una autoconfiguración slack y ya está. ¿De acuerdo? Con lo cual, lo que vamos a hacer ahora es decirle que queremos la configuración por DHCP. Para esto editamos con nano /etc /network /interfaces y en su interfaz de red le vamos a poner que es inet6 DHCP. En lugar de poner auto como habíamos puesto antes en el container de Ubuntu, ahora le estamos poniendo DHCP. ¿De acuerdo? Con DHCP estaríamos forzando a Debian que trate de hacer una negociación de DHCP. Vamos a salir y vamos a poner if down np0s3 and if up np0s3, que lo que hará será apagar y encender la interfaz de red. Fijaos, esto es la negociación IPv6. Toda esta serie de mensajes que se ven aquí en pantalla. Si ahora pasamos al controlador de DHCP, vemos que ahí tenemos una dirección IP que se acaba de entregar ahora mismo a la 1743, que es ahora, que acaba en 1FAD. Comprobamos cuál es la dirección de la máquina y tenemos que tener 1F, a ver que ponga
el cursor, 1FAD. Esta es la dirección que ha sido entregada por el servidor de DHCP. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. ¿Y las otras que se asignan dinámicas? La que pone Global Dynamic debajo. Es que Es en IP versión 6 es bastante habitual que tengamos más de una dirección, que se hayan podido obtener por diferentes métodos y que al final se establezca una como preferida. ¿De acuerdo? Ah, vale. En Como una de respaldo. No, probablemente es que anteriormente con la autoasignación se puso, por ejemplo, la AB61, está dentro del mismo rango. Y luego por DHCP se le ha otorgado la 1FAD. Como nuestro sistema... La otra es la de Slack, ¿no? La otra es posiblemente la de Slack. ¿Vale? Vale. Con lo cual podría utilizar cualquiera de las dos. Sin embargo, la preferida va a ser esta de aquí, la obtenida por DHCP. Bueno, vamos a, igual que hemos hecho antes, entrar en el GNS3 y sustituir R1 de nuevo por un MikroTik. Poner MikroTik nuevo aquí. Vamos a apagar R1, stop, y vamos a conectar este MikroTik al switch. Y vamos a poner una nube que nos permita visualizar el MikroTik. Vale, ya está esto en marcha. Abrimos una consola para saber cuándo se ha puesto el MikroTik en funcionamiento. Ya está el MikroTik en marcha. Le renombro las interfaces para hacerlo más sencillo. Nos conectamos a él. Vamos a habilitarle enseguida el módulo de IP versión 6. Para ello, como antes, tenemos que reiniciarlo. Lo vamos a ver aquí, cuando se reinicia. Vale, ya ha reiniciado, por tanto al Windows le decimos que reconecte y le ponemos una dirección IP. Vamos a hacer como antes, vamos a poner, para ver la diferencia, le ponemos una 2020 .db8 2.2.1 a la Ether0 con la opción de Advertise, importante. Vamos, OK. Y en IPv6, en ND, vamos a indicar que ahora queremos la Managed Address Configuration, con lo cual estaríamos especificando que queremos DHCP con estado. OK. Vale, vamos a ir a Debian y vamos a ejecutar el if down, if up. Aquí el único problema es que no lo he hecho bien en el MikroTik, porque en el MikroTik le he puesto una 2020, sin embargo el DHCP va a dar una 2001. Vamos a ver cuál es la cosa que prevalece. Tenemos una 2020 de autoasignación, sin embargo, la que prevalece, como era de esperar,
es la que nos da el servidor de DHCP. Ahí lo tenemos, una 2020 que es la que se ha autoconfigurado y así de paso hemos podido comprobar qué significaba esta segunda dirección IP que obtenía el Debian. Sin embargo, la 1FAD es la que entrega el servidor de DHCP. Si nos vamos al servidor de DHCP, que lo tendríamos por aquí, ha detectado el nuevo router, vemos que la F1AD, que es la que tiene el Debian, se ha renovado a I48 y 39. Por lo tanto, se la acaba de volver a entregar. Si ahora nos vamos al Windows, que lo tendríamos aquí, vamos a ver qué tenemos ahora. Tenemos una 2020, sin embargo tenemos la dirección preferida, que es la 9302, que le habrá entregado el servidor de DHCP. Tenemos aquí 9302 y entregada también ahora mismo. ¿De acuerdo? Sí. ¿Alguna O cuestión? sea, para que te cambiara eso tendrías que ponerle la 2020 estática al servidor, ¿no? Claro, tendríamos que crear un ámbito de la 2020, que no lo tenemos creado. ¿De acuerdo? Pero en cualquier caso, la que prevalece es la que le entrega el servidor de DHCP, ya que la opción que hemos indicado en nuestro router es que sea una managed. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. ¿Alguna cuestión hasta este punto? No. No, está claro. Perfecto. Pues vamos a ir apagando todo este entorno. Y vamos directamente a pasar a esta parte de aquí, que es la de cómo debemos configurar un router, en este caso de Cisco, como servidor de DHCP versión 6, como servidor sin estado, ¿vale? Igual que ocurría con DHCP versión 4, podemos configurar un router para que pueda actuar como servidor de DHCP en cierta red, ¿vale? Fijaos, lo primero que tendremos que hacer, como siempre, habrá sido, yo lo haría de la siguiente manera: activar IP versión 6, crear un pool, en este caso se llama stateless, como se llame, indicar quién es el servidor de DNS, cierta dirección en la red, indicar cuál es el nombre de dominio, y a continuación en la interfaz, aparte de ponerle una dirección IP, vamos a indicar cuál es el servidor de DHCP a partir del nombre del pool que tiene ese servidor de DHCP. Y tenemos que indicarle también que queremos una ND Other Config Flag. De esta manera, ¿qué ocurrirá cuando el cliente se conecte? Aquí el cliente es un router, nos da igual que sea un router que sea otra máquina. ¿Qué ocurrirá cuando el cliente se conecte? Lo primero, se ejecutará Slack, con lo cual el router se anunciará y el cliente se autoimpondrá una dirección IP. Pero al recibir el flag Other Config Flag, lo que va a ocurrir es que arranca un proceso de DHCP donde el cliente va a solicitar el resto de las opciones. ¿A quién? Pues a cualquier servidor de DHCP que exista en la red y que se las pueda entregar. ¿De acuerdo? Es decir, que el proceso no acaba en Slack, sino que, como hemos visto, habrá de continuar con DHCP versión 6. Vamos a pasar al entorno de trabajo, donde también hay preparado un nuevo ejemplo para que configuremos un router, en este caso un Cisco. Ya os adelanto que con MikroTik no se puede crear
un servidor de DHCP versión 6 para clientes de red. Solo por simple curiosidad para aquel quien la tenga, lo que existe es un protocolo de DHCP que se llama DHCP V6PD, de Prefix Delegation, delegación de prefijo, que sí que se puede crear en MikroTik, pero no tiene nada que ver, o no tiene mucho que ver, con el DHCP que estamos hablando ahora. El Prefix Delegation será lo que utilicen los ISPs el día que IP versión 6 se implante para decirle a nuestro router cómo debe servir DHCP en la red interna, no en la red externa como cliente, sino que él va a disponer de una red interna para entregar, que será una red pública. ¿De acuerdo? Que es la delegación de prefijo. Es otro protocolo de la familia de DHCP, delegación de prefijo, pero en este caso MikroTik no nos permite crear en estas versiones actuales DHCP versión 6 para clientes directos de la red. ¿De acuerdo? ¿Has dicho en las virtuales o en general? No, en general. Ah, vale, es que has dicho en virtuales. Vale, vale. En las versiones actuales había dicho, o quería haber dicho. Joder, estoy sordo, vale. Nada. Vale, vamos a ponernos un servidor de DHCP sin estado con Cisco. Ahí tendríamos esto. Esta va a ser nuestra arquitectura. Y vamos a empezar a configurar nuestro router. Un poquito diferente de la que hay en la diapositiva, porque vamos a emplear como cliente un Windows 10 y también vamos a emplear como cliente un router. Bueno, el router 1 ya lo tenemos en marcha y vamos a empezar a configurar este dispositivo como servidor de DHCP V6. Lo primero, como siempre, activar IPv6. Después vamos a crear un pool. Vamos a llamar IPv6 DHCP pool y pondremos un nombre a este pool que será IPv6 sin estado. ¿De acuerdo? Vamos a establecer que los clientes de esta red tengan como servidor de DNS el 2001 DB8 Café 5. Indicamos aquí DNS server, la IP de la máquina que queremos que sea el DNS. Y vamos a poner como nombre de dominio vamos a cambiarle el nombre, por no hacerlo exactamente igual. Le pondremos sin estado.asix. ¿Vale? A continuación vamos a configurar la interfaz donde queremos servir DHCP. Int E0/0. Le ponemos una dirección IP, IPv6, address, 2001 DB8 café 1/64 y establecemos el flag IPv6 nb other config flag. Por último ponemos la interfaz en marcha. Bien, fijaos, ha habido dos partes. La primera parte ha sido configurar un pool y la segunda parte, configurar la interfaz diciendo que en esta interfaz se haga uso del pool. ¿De acuerdo? Además, hemos indicado que el flag de configuración sea el other,
con lo cual habrá un DHCP sin estado. ¿De acuerdo? Pongamos en marcha la estación de trabajo. Vamos a ver lo que ocurre, si hoy se quiere portar bien. Parece que sí. Los arranques son lo que más nos cuesta. Lo poquito a poco que está poniéndose en marcha. Pero bueno, al final se pondrá y comprobaremos, podemos comprobar que el direccionamiento es entregado dinámicamente a través de las opciones del router. El Windows se tiene que autoimponer su dirección IP, pero debería establecer el DNS y el nombre de dominio a aquello que diga el servidor de DHCP que ahora mismo está corriendo sobre el router R1. Vamos a ver si podemos acceder rápidamente a este PC. Ok. Abrimos una línea de comandos. Y vamos a ver con un ipconfig /all qué es lo que tenemos. De momento no tenemos nada, vamos a dar un poquito de tiempo. Sí que tenemos cosas, tenemos una Slack, pero de momento todavía no se ha autoconfigurado el resto de las opciones. Vamos a dar un poco de tiempo, incluso es que está arrancando una máquina virtual que es bastante lenta. Vamos a dar un poquito de tiempo, o si no, lo que vamos a hacer es desconectar la interfaz y volverla a conectar, así aceleramos el proceso. Vamos a desconectarla y vamos a volver a activarla. Y comprobemos si obtiene el resto de las configuraciones del DHCP. No los está obteniendo. Yo creo que es una cuestión simplemente de lentitud. Vamos a intentarlo otra vez. No tenemos suerte con este VirtualBox. VirtualBox se está portando mal últimamente con mis máquinas en GNS3, pero vamos a poner por ejemplo, otro Windows 10 con VMware. Y vamos a ver si con este tipo de máquina virtual las cosas van más rápido. Estoy convencido de que es una cuestión de lentitud, de falta de recursos. Vamos a darle una oportunidad más a ver si la obtiene. Y si no, rápidamente pasamos a la otra versión.
Este parece que sí que ha ido rápido. Voy a desactivar IP versión 4 para ver menos opciones. Parece que no está funcionando el DHCP como debiera. Vamos a comprobar el Cisco, vamos a hacerle una depuración. A ver si algo se nos ha quedado en el camino. Y vamos a ver... en el show running config que tengamos el servidor de DHCP correcto. No está puesto el servidor de DHCP. No sale. No está puesto. Claro, si no tenemos puesto el servidor de DHCP, ni un Windows ni el otro pueden funcionar. Con lo cual, probablemente me haya saltado una línea cuando he configurado el DHCP. Vamos a entrar a la configuración de 0/0, un T P0/0 y Hay que ponerle una IP al servidor o algo de eso. y ahora ya está puesta. Lo que faltaba es una línea IP DHCP server IPv6 sin estado. ¿De acuerdo? Vamos a ver el running config y tenemos aquí el pool creado y vamos a ver N00. Ahora sí, ahora está el server puesto en marcha. Antes no estaba puesto en marcha. Me había saltado, por lo visto, esa línea. Y vamos a ver ahora si en los Windows podemos comprobar si obtenemos la dirección IP adecuadamente. Vale, ahí sí, ¿vale? Fijaos que ahora sí que ha obtenido el dominio que habíamos puesto en el servidor de DNS y que ha obtenido como servidor de DNS el 2001 DB8 Café 5. ¿De acuerdo? Sí. Simplemente se me había colado una línea de configuración, por ir rápido, justamente la línea que indicaba cuál era el servidor de DHCP que se tenía que ejecutar en la interfaz. ¿De acuerdo? Con lo cual, aunque le pusiésemos nd other config flag, si no había ningún servidor de DHCP funcionando en esa red, por mucho que se lo dijésemos al sistema operativo, pues era incapaz de hacer nada. Vamos a comprobar ahora también en la versión de VirtualBox, si deshabilitamos y volvemos a habilitar, si ahora obtiene su correspondiente parametrización. Ahí la tenemos también. El dominio de búsqueda sin estado.asix y como servidor de DNS el que esperábamos. ¿De acuerdo? Vamos a continuar con el ejemplo y vamos a hacer que este router R2 además sea un cliente de DHCP. ¿Vale? Vamos a ponerlo en marcha.
Y para que un router sea cliente de DHCP, tenemos que indicar en su interfaz E0/0, que queremos IP versión 6 habilitada. Fijaos, IPv6 enable, que con esto simplemente estoy diciendo que quiero habilitar la posibilidad de tener IPs, pero no estoy anunciando el router en la red como un router, ¿vale? Es distinto a poner IPv6 unicast routing. Con IPv6 unicast routing estoy anunciando el router. Con IPv6 enable simplemente estoy habilitando IP versión 6 en la interfaz, pero sin anuncios de router. Ahora vamos a indicar que queremos autoconfiguración de esa interfaz. IPv6 address autoconfig. Y ponemos la interfaz en marcha. ¿De acuerdo? Pasado muy poco tiempo, esa interfaz obtiene una IP o se autoconfigura una IP. El resto de los parámetros vendrán del DHCP, perdón. Y vamos a ver con un show IPv6 interface brief, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos que en la interfaz E00 se ha impuesto una dirección de red que es esta, prefijo de 2001 db8 café 0 y el resto de la dirección IP, pues la ha hecho coincidir con la IP que tiene de link local. Fijaos que en el caso de Cisco, creo que con buen criterio, para hacer las cosas más fáciles, impone que el resto de la IP sea exactamente la misma que la de link local. ¿De acuerdo? Como se la pone él, que no se la está poniendo el servidor de DHCP, pues puede elegir la que él quiera. ¿Qué podemos comprobar también? Pues podemos comprobar en el R1, vamos a conectarnos al router R1, cuál es el estado del pool. Vamos a hacer un show IPv6 DHCP pool y vemos que hay un servidor de DHCP creado en ese pool, pero que no tiene ningún cliente activo. ¿Es lógico que tenga clientes activos? ¿O que no los tenga en este caso? O sea, sí. Sí, porque es sin estado. ¿Vale? Es decir, los clientes han obtenido su dirección IP por autoconfiguración. Lo único que les ha dado el servidor de DHCP es el DNS y el nombre de dominio. De hecho, si miramos cuáles son las entregas de DHCP, las concesiones, IPv6, DHCP, binding, vemos que no nos devuelve ninguna concesión. No hay ninguna concesión activa por parte del servidor de DHCP. ¿De acuerdo? Sí. Un router MikroTik no puede funcionar como cliente sin estado de un DHCP. Por lo menos no lo tienen bien implementado a día de hoy, o ni siquiera implementado. Si nos ponemos un router MikroTik y lo conectamos a este switch, vamos a arrancarlo. Como siempre nos tocará hacer un siguiente reinicio. Mientras arranca le ponemos aquí un cloud que conectamos al MikroTik y vamos a arrancar el Winbox. Conectamos al MikroTik, activamos IP versión 6,
Vamos a ver cuándo nos da consola. Ahí todavía no. Vale, ya tenemos consola. Vamos al Winbox, reconectamos. Y en IPv6 vamos a intentar ponernos, en este caso no he renombrado las interfaces, voy a hacerlo, porque si no va a ser un poco lioso. Lo he copiado. Ahí sí. Vamos a la interfaz ETH0 y vamos a intentar que sea un cliente de DHCP. ¿Vale? Vamos a decirle que sea un cliente y se queda ahí negociando. Vamos a ver lo que está realmente ocurriendo. Si nos vamos directamente al router R1, vamos a activar la depuración de DHCP. Vamos a hacer un debug IPv6 DHCP. ¿Vale? Con esto, cada vez que se produzca una petición de DHCP, se muestran los mensajes de lo que está ocurriendo. Fijaos que ha habido una solicitud. ¿De quién? Pues me imagino que será de este MikroTik, porque la solicitud viene de la tarjeta con IP 2D00. 2D00. Se hace una solicitud y se intenta asignar, sin embargo, el cliente de DHCP no hace nada. Y de nuevo otra solicitud. Y ahí nos podemos pasar la vida entera. Es decir, se está tratando de negociar un direccionamiento IP por DHCP, sin embargo, con la autoconfiguración en MikroTik no se consigue nada. ¿De acuerdo? Sí que se va a conseguir luego cuando hagamos el ejemplo de DHCP con estado. ¿De acuerdo? Ok. Muy bien. Pues no voy a quitar muchas cosas de aquí, porque vamos a convertir rápidamente este entorno en un entorno donde tengamos solicitudes con estado por parte de todo el mundo. ¿De acuerdo? Para ello, vamos a, primero que nada, cambiar el flag de R1. Voy a hacer un debug de todo esto. ¿Vale? Para que no esté lanzándome mensajes cada petición de DHCP. Y nos vamos a ir a la interfaz E00. Y directamente lo que vamos a hacer es establecer el modificador de ND. Vamos a cambiarlo de loader por un modificador que diga managed. ¿De acuerdo? Pero con eso no es suficiente. Porque si antes hemos puesto un servicio de DHCP sin ningún tipo de gestión, ¿vale? Era suficiente con decir que en el servidor de DHCP tuviésemos un DNS y un nombre de dominio. Sin embargo, además, ahora nos va a hacer falta indicar cuál es el conjunto de direcciones que queremos establecer, ¿vale? Si lo vemos en la presentación, tal vez se vea mejor. Tienes que ponerle pool para... Es decir, tendríamos que indicar en el pool
que se llama, le vamos a llamar stateful, por ejemplo, tal vez sea más interesante que arranque una configuración nueva que no estar configurando el antiguo desde cero. Vamos a tardar menos. Voy a ir al GNS3. Vamos a abrir la de con estado. Si no voy a tener que cambiar demasiadas cosas. Vale. Lo dicho. Vamos a tener que indicar en el pool un prefijo que consistirá en cuál es la red que queremos entregar y entre los parámetros que hay que indicar a este prefijo es cuál es el tiempo de vida de validez de la dirección IP entregada. Este es el valor preferido de validez y este es el valor máximo de validez. Podemos establecer que sea el mismo o incluso aquí podríamos llegar a valor que fuese infinito, ¿vale? Podríamos indicar infinito como tiempo máximo. El resto de las opciones son las mismas, a excepción de indicar que queremos el ND Manage Conflict Flag. Vamos a ir haciéndolo todo en R1. Configuramos el terminal, elegimos, indicamos IPv6 única routing, le creamos un pool IPv6 DHCP pool IPv6 con estado. Salva, en Sí. este caso no habría que excluirla de la interfaz para que no la asignara. No, ¿O ya lo tiene? no va a hacer falta porque existe, como sabéis, un protocolo de detección de duplicados. Con lo cual, en el hipotético caso, que no se dará casi nunca, prácticamente nunca, que se duplicase la IP, se negociaría una nueva. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a crear el pool, el prefijo, perdón, 2001, vamos a cambiar de prefijo, por no hacer lo mismo, 2020, db8, café, /, 64. Lifetime, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, esto sería unos 14 días más o menos, eso es valor en segundos. Y vamos a poner infinito para que el valor máximo de concesión pudiese llegar a infinito. ¿Vale? Por cambiar un poquito el ejemplo. No nos dejan esta versión. Bueno, vamos a poner pues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale, el preferido nos está diciendo en esta versión que es al revés. Infinito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, en esta versión nos lo han puesto justo al contrario. Primero es el máximo permitido, el segundo parámetro es el que se va a utilizar como preferido. ¿De acuerdo? Vale. Son pequeñas cuestiones que entre distintas versiones de iOS pues pueden variar. DNS Server, pues vamos a poner el 2020 db8 café 2.2.5. El domain name vamos a poner con estado .asix. Y ahora nos vamos a la interfaz int p00, le ponemos una IP, IPv6 address 2020 db8 café 1/64.
Que no se nos olvide ahora poner el DHCP server, IPv6 DHCP server IPv6 con estado, y vamos a poner el config flag como manage, IPv6 nd manage config flag. Por último, hacemos un no shutdown, con lo cual la interfaz se pone en marcha. Vale, pongamos en marcha ahora el Windows 10 y mientras se pone el Windows 10 en marcha, vamos a configurar el R2 como cliente. Vale, ya está arrancando el R2 y vamos a configurar las interfaces del dispositivo. Conft, vamos a abrir la interfaz E0/0. Lo mismo que antes, habilitamos IPv6, IPv6 enable. Habilitamos, en este caso, en lugar de poner autoconfig, vamos a poner IPv6 address. Aquí podríamos poner o autoconfig, o una IP fija, o DHCP. Vamos a poner DHCP, porque si ponemos autoconfig, estaría suponiendo una configuración por Slack, simplemente. ¿De acuerdo? DHCP. Habilitamos la interfaz con no shutdown y al cabo de muy poco tiempo obtiene configuración IP. Show IPv6 in BRI, y ahí tenemos la dirección IP que ha entregado, en teoría, nuestro servidor. Fijaos que ahora la diferencia respecto de lo que teníamos antes es que ya la parte que corresponde con la link local no tiene ninguna correspondencia con la dirección de Internet, con la unicast, la global unicast. ¿De acuerdo? Si nos vamos a R1, vamos a el router R1 que lo tendremos por aquí, y hacemos un show, fuera, show IPv6 DHCP pool, nos dice que tenemos dos clientes activos. Evidentemente tenemos activo el router R2, pero también habíamos puesto en marcha este Windows que ya ha arrancado. Vamos a entrar. Esto lo hacemos un poquito más grande. Y abrimos una línea de comandos. Vale, ahí obtenemos la dirección IP. Fijaos que el dominio es con estado.asix, que se lo ha entregado el router. También que su dirección IP es la 2020 DB8 café algo, ¿vale? 1235. También habrá sido entregada por el servidor de DHCP y que el servidor de DNS es el que indicaba el pool. Si vamos a R1 y además hacemos show IPv6 DHCP binding, vemos ahí cuáles son las direcciones que han sido asignadas. ¿De acuerdo? Por lo menos vemos también quiénes son los clientes que tienen su identificador, ¿vale? Que van a ser, por una parte, el router R2 y, por otra parte, va a ser el Windows 10. ¿De acuerdo?
Aquí tenemos el D7 es el R2, lo tenemos aquí. Y el Windows es el 1235. ¿Vale? Sí. Ok. Ya por último vamos a poner un MikroTik o vamos a intentar poner un MikroTik como cliente de DHCP con estado. Y esta vez, cuando es con estado, sí que funciona adecuadamente MikroTik. Vamos a esperar a que arranque. Vale, ya está en marcha. Vamos a refrescar el Winbox. Vale, ahí lo tenemos. Vale, aquí este ya tenía IP versión 6 activa. Y si nos vamos a DHCP Client, vamos a crear un cliente en la Ether 0. Ok. Y al ser con estado, debería funcionar. Ahí tenemos ya dirección IP. ¿De acuerdo? Si nos vamos al R1, ahora las direcciones que se han utilizado desde el pool deberían ser 3 clientes. ¿Ok? Ok. Si hacemos una depuración, hacemos de nuevo debug IPv6 DHCP desde el servidor, vamos a hacer una cosa, y es que vamos a quitar este cliente. Fijaos que ahora mismo ha liberado la IP y por eso ha recibido un mensaje de tipo release. Lo vemos aquí. Y vamos a crear en Ether 0 de nuevo el cliente. ¿Ok? Y el router recibe la petición de DHCP y en este caso sí que el MikroTik se la autoasigna. Si nos vamos a IPv6 addresses, la tenemos aquí. ¿De acuerdo? Una que acaba en 10. Si comprobamos en el Cisco cuáles son los bindings, en el R1, tenemos aquí, deberíamos ver por aquí una dirección que acabe en 10, que será la del MikroTik. Esta es una. No, esta no es una. La que es esta de aquí, la A0. Pues parece ser que no es la que tiene registrada aquí, la que muestra el... La segunda. Es la segunda, la A0. Sí, la segunda en el MikroTik. Correcto, A0. sí, la A0. La primera es la que se ha autoimpuesto. ¿Vale? La primera es la autoimpuesto y la segunda es la F6A0, que es la que... La primera es la de Slack y la segunda con estado. Efectivamente. ¿De acuerdo? Lo que ocurre aquí es que probablemente en la configuración que yo haya hecho anteriormente, R2 se haya también puesto como servidor de Slack, ¿de acuerdo? Con lo cual, en este caso, se ha obtenido IP desde 2 vías, desde R1 y desde R2, ¿de acuerdo? Pero esta es la que nos interesa, la que nos ha dado el servidor de DHCP. ¿Tenéis alguna cuestión? Sí, en R2 se podría desactivar para que autoasigne IP. Podríamos hacer un no IPv6 unicast routine. Claro. ¿De acuerdo? ¿Alguna cuestión más? No. No. Pues bueno, vamos a acabar la sesión de hoy. Simplemente comentar que mañana empezaremos desde este punto, el servidor con estado. En teoría, el servidor con estado lo teníamos que haber visto en la sesión de mañana, ya lo hemos visto hoy.
pero así vamos a ir adelantando en el tema para no quedarnos muy atrás y veremos el relay de DHCP versión 6, con lo cual adelantaremos un poquito el temario, de forma que, si es posible, la sesión del jueves la dediquéis a hacer únicamente actividades. ¿Ok? Muy bien. Ok. Perfecto. Perfecto, pues nos vemos en la sesión de mañana a la misma hora, a las 5 de la tarde. De acuerdo. Ok. Vale. Un Gracias, saludo, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Buenas tardes.